este espacio de reflexión. Hoy viernes vamos a continuar con el Evangelio de San Mateo, como lo hemos estado leyendo de manera continuada, ahora en el capítulo 10, versículos del 16 al 23. Pues vamos a disponer nuestra vida para que sea el Señor quien dirija nuestra vida como cristianos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Del Evangelio de San Mateo. Miren que yo los envío como ovejas en medio de lobos. Sean astutos como las serpientes y sencillos como las palomas. Cuídense de la gente, pues los entregarán al tribunal y los azotarán en las sinagogas. Por mi causa serán llevados ante reyes y gobernantes, para que den testimonio ante ellos y ante los paganos. Cuando los entreguen, no se preocupen de cómo van a hablar o qué van a decir, ya que en aquel momento Dios les indicará lo que deban decir, porque no serán ustedes quienes hablen, sino el Espíritu de su Padre quien hablará en ustedes. El hermano entregará a la muerte a su hermano y el padre a su hijo. Los hijos denunciarán a sus padres para que los maten. Todos los odiarán por mi causa, pero Dios salvará a quien persevere hasta el fin. Cuando los persigan en un pueblo, huyan a otro. Les aseguro que no terminarán de recorrer Israel antes de que venga el Hijo del Hombre. El discípulo no es mayor que su maestro, ni el sirviente más que su señor. Al discípulo le basta con ser como su maestro y al sirviente como su señor. Si llamaron Belcebú al dueño de la casa, ¿cuánto más a los suyos? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Continuamos con el llamado a los discipulados, al discípulo o el llamado al discipulado y las condiciones para seguir a Jesús, pero también las consecuencias que tiene el ser discípulo del Señor, de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuáles son las consecuencias de creer en Jesús? ¿Cuáles son las consecuencias para el discípulo por querer ser como su maestro, por querer hacer siempre el bien y vivir en ese bien constante? Pues la persecución. El Evangelio de San Mateo, que fue escrito entre los años 70 y 80 aproximadamente, está situado en un contexto de persecución. Muy probablemente la iglesia primitiva ya había sufrido la persecución en Jerusalén, ya habían dado muerte al diácono Esteban, ya habían encarcelado a los apóstoles, ya había muerto Santiago, ya habían sufrido. Por eso entonces recuerdan estas palabras para motivar a los cristianos a no abandonar ese discipulado en torno a Jesucristo. Si el maestro fue perseguido, si nuestro Señor fue perseguido, pues también a los discípulos los perseguirán a causa de su maestro. Creo que la persecución sigue vigente en nuestros días y no es que nada más yo lo crea, ¿no? Basta echar una mirada a nuestra realidad cultural para darnos cuenta que todo lo que sabe a Dios, todo lo que huele a Dios, todo lo que sea en nombre de Dios es desechado de esta cultura de la muerte, de esta cultura del descarte, de esta cultura que lleva a la división, al odio. Es descartado. Suena por ahí todavía en nuestros pueblos el término cementerio, que proviene de esa palabra griega koimetere, que significa dormitorio, para indicar la muerte, el estilo, cómo entiende el cristiano la muerte, ¿no? Como un dormirse en el Señor para ser despertados por esa voz potente de Dios. Pero en los países más seculares o más secularizados, ya no existe el término cementerio, sino tanatorios, es decir, lugares de muerte, como el fin de la vida y sin ese motivo cristiano de pensar que después de esta vida viene algo mejor, viene la vida eterna. No,
se dice entonces tanatorio, lugar de muerte. Ya no es un descanso, un reposar en el Señor. Pues entonces, también en nuestra cultura actual, sigue habiendo persecución. Ya a lo mejor no es una persecución violenta, como también lo vivimos en México, ¿no? En la época cristera o de la Revolución Cristera, de 1924 a 1927. Ya no es igual, pero hay una persecución ideológica. Y esa persecución ideológica atenta contra los inocentes, atenta contra los niños, atenta contra las familias, contra los jóvenes. Busca apartar de la vida de las familias, de los jóvenes y de los niños a Dios. Busca apartarlos de la presencia del Señor. Pues creo que entonces nosotros como cristianos debemos estar motivados por estas palabras del Evangelio, a ser astutos como la serpiente para identificar las amenazas que vienen sobre la vida, sobre la familia, sobre los niños, sobre los jóvenes, sobre los enfermos, las amenazas de una ideología que vive sin Dios, de una cultura sin Dios, pero también sencillos como las palomas, para manifestar ante esa cultura que desprecia siempre el amor divino, siempre la misericordia del Padre, siempre el amor del Hijo que nos ha salvado. Pues tener esas dos características, astutos para identificar las amenazas y sencillos para no condenar a aquellos que han caído en esa cultura de la muerte. Condenar la cultura, condenar la ideología, pero no a las personas. Las personas siempre están llamadas a abrir su corazón y a ser aceptadas en la gracia divina. Recordemos que el Señor dice que desprecia el pecado, pero ama al pecador, ama a su criatura, porque es una obra divina. Pues también nosotros, hermanos, vivamos nuestra fe como verdaderos cristianos, aunque suframos persecuciones, aunque suframos hostigamientos. Nuestro deber como cristianos nos lo ha dicho en el Sermón de la Montaña, en el capítulo 7. Amarás a aquel al que te persigue, al que te critica, al que te juzga. Ámalo, ora por esa persona. Pues ese es el deber del cristiano en nuestro contexto actual. Pues pidamos al Señor que nos conceda la gracia de ser verdaderos discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a encomendar nuestra vida a la protección de nuestra Madre Santísima. Decimos: bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecies las oraciones que te hacemos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todos los peligros, oh Virgen gloriosa y bendita. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que tengan un buen día y que Dios los bendiga.